Me dijeron que no sería lo mismo sin mí, que los niños me extrañaban, que Mariana había estado preguntando por mí desde semanas antes, que Esteban ya tenía todo planeado para hacerme sentir especial. Me lo dijeron con esa calidez fingida que solo notas cuando te lo repites muchas veces en la cabeza. Pero yo quise creer, porque cuando uno lleva tantos años siendo invisible, cualquier frase que suene a invitación se siente como un rescate. Así que me puse mi vestido más bonito, ese azul celeste que me hace ver menos cansada. Compré una caja de polvorones que aún sabían a mi infancia y envolví con cuidado la cobija que tejí para mi nieto Miguel, con sus iniciales bordadas en hilo rojo. No quería llegar con las manos vacías. Nunca llego con las manos vacías. Hacía más de 3 años que no pisaba Ciudad de México. La última vez fue cuando Mariana estaba dando a luz a su hija menor. Recuerdo que me llamaron de madrugada, como si yo fuera una ambulancia o un servicio de emergencia emocional. Llegué ese mismo día. Me quedé una semana cocinando, cuidando a Miguel y limpiando el refrigerador que tenía moho en las esquinas. Nadie me lo pidió directamente, pero ya estoy acostumbrada a ocupar los huecos donde nadie quiere estar. Esa es mi especialidad. Por eso, cuando sonó el teléfono ese jueves, justo después del almuerzo, y escuché la voz de Esteban diciendo, «Mamá, ¿qué planes tienes para el Día de las Madres?», mi pecho se abrió sin aviso. Le dije que nada, que iba a preparar algo sencillo, probablemente quedarme en casa, ver alguna película vieja. Él hizo una pausa larga, como si dudara. Luego dijo, «Es que Mariana y yo pensamos que estaría lindo que vinieras. Ya sabes, los niños preguntan por ti, y sería bonito tenerte aquí. No sería lo mismo sin ti». Sentí que algo tibio se me derramaba por dentro. Hace tiempo que nadie dice que me necesita. Me piden cosas, claro, que recoja, que cuide, que compre, que recuerde. Pero necesitar, eso es distinto. Reservé el boleto esa misma tarde. Había una oferta para vuelo directo. Pagué el extra por una maleta adicional y por el asiento junto a la ventana, aunque la verdad ya no me emociona ver las nubes. Me emociona que alguien me espere al otro lado. Los días previos al viaje me sentía como una niña antes de una excursión escolar. Revisé el clima en el celular, empaqué con orden, incluso me pinté las uñas de un color discreto, como si eso me hiciera ver más parte de algo. Pasé por la panadería del barrio a comprar los polvorones de nuez, y la dueña, Lucía, me preguntó, «¿Y ahora, doña Elena, se va de paseo?». Le dije que sí, que iba con la familia, y ella me sonrió con esa ternura que uno guarda para los que casi nunca tienen suerte. La mañana del viaje me levanté antes del amanecer. Me puse mi perfume favorito, ese que usaba cuando mi esposo aún estaba vivo. No sé por qué, pero me gusta que el recuerdo de él me acompañe cuando cruzo puertas. Me despedí de mi casa como quien se despide de sí misma. Cerré las cortinas, dejé el comedor limpio y el café programado por si volvía cansada. Salí al aeropuerto con el corazón palpitando y un nudo en el estómago que no sabía si era nervios o esperanza. El vuelo no tuvo retrasos. Me ofrecieron agua y cacahuates, pero no comí. No tenía hambre. Me pasé el trayecto repasando las fotos viejas que guardo en el celular. Mi boda, los primeros cumpleaños de Esteban, los dibujos que Miguel me regaló cuando tenía 5 años. Me preguntaba si todavía me veía como una persona o si ya era solo una figura lejana en sus recuerdos. Al llegar al aeropuerto de Ciudad de México, seguí las señales hacia el área de llegadas. Todo estaba lleno. Familias abrazándose, niños corriendo, mujeres con globos y flores. Y yo, parada ahí con mi maleta, mi bolsa colgada al hombro y el rebozo bien doblado entre los brazos. Esperé. Primero 15 minutos. Luego 30. Luego 1 hora. No respondían los mensajes. No había llamadas perdidas. Empecé a notar las miradas de la gente, como si fuera parte del mobiliario. Una señora me ofreció asiento, pero le sonreí diciendo que ya venían por mí. Mentí. No venía nadie. Cuando el reloj marcó casi 2 horas desde que aterricé, me senté en un banco de metal frío. Saqué el celular. Aún sin mensajes. Sin llamadas. Con un gesto automático, abrí Instagram. No lo suelo usar, pero a veces los hijos publican cosas antes de acordarse de llamar. Y ahí lo vi. Una foto. Ellos, en la mesa del comedor. Mariana con una copa de vino. Esteban cortando una tarta. Miguel con la boca llena de crema. Todos riendo.
En la esquina de la foto, globos con letras doradas, Feliz Día de las Madres. La descripción decía, nada como estar juntos, corazón amarillo, familia completa. Me detuve en esa última palabra. Completa. Pasé los dedos por la pantalla como si pudiera borrar lo que veía. Revisé la fecha. Publicado hace 20 minutos. No había confusión. No me estaban esperando. Nunca lo estuvieron. No sentí rabia, ni lágrimas, solo una especie de vacío que no tiene forma ni sonido, como si alguien hubiera apagado mi nombre. Me levanté con cuidado. Rodé mi maleta sin saber a dónde ir. Salí del aeropuerto con pasos lentos. Afuera, el sol me golpeó en la cara y me recordó que estaba en una ciudad donde ya nadie me esperaba. Pero por primera vez en años, no sentí ganas de volver corriendo a casa. Sentí otra cosa, algo que no sabía nombrar, pero que nacía del silencio. Una semilla, una pregunta, una posibilidad. ¿Qué pasa cuando dejas de esperar ser querida y empiezas a quererte tú? Nunca pensé que algo tan sencillo como una fotografía pudiera doler más que una bofetada. No eran los rostros felices, ni la comida servida, ni siquiera los globos. Era esa palabra escrita como si no tuviera peso, completa. Yo estaba viva, en la misma ciudad, a 20 minutos en taxi, y para ellos, la familia ya estaba entera. Cerré la aplicación con las manos temblorosas. Quise llamar, pero no lo hice. No quería escuchar una excusa vacía. No quería fingir que todo estaba bien solo para no incomodarlos. Lo que más dolía no era que me hubieran olvidado. Era darme cuenta que nunca pensaron realmente en mí. Me senté en una banca junto a la salida, donde el viento arrastraba papeles y el bullicio parecía lejano. Pasaban familias con maletas, con flores, con abrazos. Nadie me miraba. Y por primera vez me pregunté si me había convertido en una sombra. En alguien que está, pero no se nota. Respiré hondo. No quería llorar en público. Quería comprender. ¿En qué momento pasé de ser imprescindible a ser prescindible? Quizás siempre lo fui, pero ahora ya no podía negarlo. Después de un rato, me levanté. No había razón para quedarme ahí. No tenía a dónde ir, pero tampoco quería regresar a San Luis como si nada hubiera pasado. Abrí una aplicación en el celular y busqué un lugar donde quedarme. Encontré un hostal modesto en la colonia Roma, con habitaciones sencillas y desayuno incluido. Era suficiente. Pedí un coche. El conductor no habló mucho, pero cuando me bajé, me dijo, «Ánimo, señora. A veces la familia no sabe lo que tiene». No pregunté cómo lo supo. Tal vez se me notaba en la cara. La recepcionista del hostal era una joven con ojos atentos. Me entregó una llave y me explicó cómo llegar a mi cuarto, pero no escuché mucho. Mi mente seguía repitiendo la imagen de la foto. Todos reunidos, todos riendo. ¿Era posible que lo hubieran planeado así desde el principio? ¿Invitarme solo por compromiso, esperando que algo pasara y yo no pudiera venir? Subí las escaleras con la maleta golpeando cada peldaño. Mi cuarto era pequeño, con una cama individual, una lámpara de buró y una ventana que daba a un árbol lleno de pájaros ruidosos. Dejé la maleta a un lado y me senté en la orilla de la cama. Saqué la caja de polvorones. Aún estaban intactos, y me dolió pensar que se quedarían sin ser compartidos, como tantas cosas que he traído y que nadie pide, pero todos esperan. Encendí la televisión. Un noticiero hablaba de tráfico y clima. El locutor decía que el domingo habría lluvia, pero no me importaba. Apagué el aparato. Me recosté con la ropa puesta y cerré los ojos. Intenté dormir, pero el silencio del cuarto no era pacífico. Era el tipo de silencio que grita, ese que te repite cosas que no quieres oír. Al día siguiente, desperté temprano. Bajé a desayunar y me serví un café que sabía a nada. Había otras personas en las mesas, pero nadie hablaba. Un par de mochileros jóvenes, una señora con una laptop, un señor leyendo un libro. Todos en su mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me molestó estar sola. Me sentí libre, aunque fuera dolorosamente libre. Salí a caminar sin rumbo. Las calles estaban tranquilas. Pasé por un parque, por una librería, por una panadería que olía a infancia. Me detuve frente a una tienda de postales. Había una que decía, «Nunca es tarde para empezar de nuevo». La compré. No sabía para quién era. Tal vez para mí misma. Al regresar al hostal, mi celular vibró.
Un mensaje de Esteban. Mamá, creo que hubo una confusión. Pensamos que tu vuelo era el domingo. Solo eso. Ninguna disculpa. Ningún ¿dónde estás? O ¿estás bien? Solo una frase escueta que intentaba cubrir el vacío con palabras planas. No respondí. En lugar de eso, abrí la grabadora de voz del celular. No suelo usarla, pero esa vez algo me empujó. Quería decir lo que sentía. Y grabé mi voz por primera vez como si hablara conmigo misma. Estoy aquí. Llegué. Me puse mi vestido azul. Traje los polvorones. Esperé. Vi la foto. Y entendí. No fue error. Fue decisión. Guardé la grabación. No sabía qué haría con ella. Tal vez algún día alguien la escucharía. Tal vez no. Pero era mía. Como tantas cosas que he callado. Más tarde, subí a la azotea del hostal. Desde ahí se veían los tejados de la ciudad, y una iglesia con campanas que marcaban las horas con firmeza. Me senté en una silla de plástico blanco y dejé que el sol me tocara el rostro. Por un momento, me imaginé en otro lugar. En una casa donde mi presencia fuera alegría y no molestia. Donde no tuviera que pedir permiso para existir. Mi celular volvió a sonar. Esta vez era Mariana. No contesté. No quería oír su tono forzado. No quería escuchar explicaciones sin peso. Después, llegó otro mensaje. Se nos complicó todo ayer. Mi mamá vino de sorpresa. La casa estaba llena. Te íbamos a llamar hoy. Y ahí estaba. La verdad disfrazada de pretexto. No era que no pudieran venir por mí. Era que no quisieron que estuviera. Apagué el teléfono. Me serví otro café, esta vez con leche en polvo que había en la cocina del hostal. No sabía mejor, pero al menos era algo que yo había elegido. Me senté en la mesa comunal y empecé a escribir en la postal. Solo una frase. Estoy aquí, no porque me invitaron, sino porque decidí quedarme. Tal vez no sea mucho. Tal vez nadie entienda por qué algo así duele tanto. Pero para mí, fue el primer paso. El primero de muchos. Nunca sabes lo que realmente significas para alguien hasta que los ves actuar cuando ya no les conviene tenerte cerca. Esa mañana, mientras me lavaba la cara en el baño compartido del hostal, me miré en el espejo con una claridad que me asustó. No era solo el cansancio, ni las ojeras, ni las arrugas que ahora bajaban sin pudor por mi cuello. Era otra cosa. Era la certeza brutal de que llevaba años aceptando sobras emocionales. Y por primera vez me pregunté, ¿qué pasaría si dejara de hacerlo? Me vestí sin prisa. Elegí una blusa de lino que casi no usaba porque no era práctica para cuidar niños o cocinar. Ese día no iba a cuidar a nadie. Ese día iba a ser mía. Bajé las escaleras, pasé por el comedor, saludé con un gesto a los mismos rostros silenciosos del día anterior y salí a la calle. El aire de la ciudad olía a pan recién horneado y a gasolina. No era un aroma bonito, pero al menos era real. Caminé sin rumbo por la colonia Roma. Pasé frente a una floristería donde una señora mayor regaba con ternura unas macetas llenas de bugambilias. Me recordó a mi madre, a cómo hablaba con las plantas como si fueran amigas. Pensé en comprar unas flores, pero algo dentro de mí dijo que no era tiempo de adornar nada. No aún. Me detuve en una banca del Parque México. Me senté con la espalda recta, como me enseñaron de niña, con el rebozo doblado sobre las piernas y el celular apagado. No quería notificaciones. No quería saber si Esteban me había vuelto a escribir. No quería esa ansiedad tonta de esperar algo que nunca llega como uno lo necesita. Frente a mí, una niña corría detrás de un globo que se le había soltado. Su madre gritaba su nombre con urgencia y desesperación. Me quedé viendo la escena, no por la niña, sino por el reflejo, esa necesidad de sostener algo que inevitablemente se escapa. Me quedé ahí por horas. Vi cambiar la luz. Vi pasar perros con suéteres, parejas de la mano, hombres en patineta. Nadie me conocía. Y eso, en lugar de doler, me dio un respiro. Estaba cansada de que me conocieran solo para pedirme. Me levanté, caminé unas cuadras más, y me detuve frente a una cafetería pequeña, con sillas de madera y vitrinas empañadas por el vapor del café. Entré, pedí un té de canela y me senté junto a la ventana. Fue ahí donde sucedió. Saqué el celular para ver la hora y, por reflejo, abrí mis notas de voz. No sé por qué. Tal vez porque algo en mí quería verificar si la grabación que había hecho la noche anterior seguía ahí. Y sí, ahí estaba.
Pero no estaba sola. Había otra, una que yo no recordaba haber grabado. Y el nombre en la pantalla me detuvo el corazón. Esteban, nota de voz 032. La abrí, pensando que tal vez era una que él me había mandado y que no había escuchado. Pero no, era una grabación accidental. Una que probablemente él pensó que no se había enviado. Tal vez la app del celular se equivocó. Tal vez la vida quiso que la escuchara. Lo que escuché no fue gritado, no fue cruel. Fue peor. Fue cotidiano. Fue indiferente. Pues sí, que venga. Digo, ya está grande, tampoco se va a quedar tanto. Los niños la distraen un rato. Luego vemos qué hacemos con ella. Que no se nos quede mucho, ya sabes cómo es. Y luego la risa de Mariana. Baja, casi cómplice. Silencio. Me quedé congelada. El té ya se había enfriado. Afuera, la gente seguía caminando. El mundo no se detenía. Pero algo dentro de mí sí. Como si esa grabación hubiera sido la última pieza de un rompecabezas que siempre quise negar. No era solo que me olvidaron en el aeropuerto. Era que nunca me esperaban de verdad. Era que mi presencia era una carga disfrazada de cortesía. Era que me toleraban por compromiso, no por amor. Pagué la cuenta sin terminar el té. Salí con pasos lentos, como si cada uno me doliera. Pero no era el cuerpo lo que dolía. Era la dignidad recogiendo sus pedazos. Volví al hostal sin decir palabra. En el cuarto, me senté en la cama y volví a escuchar el audio. 1, 2, 3 veces. No lloré. Me repetía que ya había llorado suficiente. Pero el nudo en el pecho no se deshacía. Esas palabras iban a quedarse conmigo. No como cicatriz, sino como mapa. Ese mismo día, antes del atardecer, volví a empacar. No porque fuera a regresar a casa. No quería volver con la cara triste ni con la voz temblorosa. No quería que Lucía, la señora de la panadería, me preguntara cómo estuvo todo y que yo tuviera que mentir con una sonrisa. No, quería alejarme más. Compré un boleto de autobús hacia Oaxaca. Me gustaba esa ciudad. No por recuerdos, sino por su silencio. Un silencio distinto al que me daban en casa. Allá nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Y por eso, quizás, podría volver a escuchar mi propia voz. Esa noche, desde la terminal, mandé un mensaje. No a Esteban, no a Mariana, a Laura, mi hija mayor, la que vive en Seattle, la que nunca llama. Solo escribí, estoy bien. Me vine unos días a Oaxaca. No le digas a tu hermano. Te escribo pronto. Ella no respondió de inmediato. Y estaba bien. No necesitaba respuestas. Solo necesitaba que alguien supiera que no me había perdido, que me estaba buscando. Subí al autobús, busqué mi asiento junto a la ventana. Me acomodé el rebozo, abrí un libro que había traído y respiré hondo. La ciudad empezó a alejarse. Las luces se volvían manchas. Y dentro de mí, algo también se alejaba. La necesidad de ser querida por quienes ya habían decidido no quererme. Nadie te enseña a irte en silencio. Nadie te prepara para el momento en que dejas de justificar lo injustificable y simplemente das media vuelta sin aviso. Pero ahí estaba yo, sentada en un autobús rumbo a Oaxaca, viendo por la ventana cómo la noche tragaba la ciudad que me había dado la espalda. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que no podía quedarme donde no era bien recibida. Y eso se había hecho evidente como una bofetada en cámara lenta. Una donde nadie se disculpa porque nadie cree haber golpeado. El camino fue largo, pero no me pesó. Sentí que cada kilómetro que dejaba atrás me aligeraba el pecho. En el asiento de al lado, una señora dormía con la boca entreabierta, abrazando una bolsa con bordados de colores. En algún momento de la madrugada, me desperté con un escalofrío. El autobús había parado en una terminal pequeña. Bajé para estirar las piernas y el aire olía a tierra húmeda, a maíz cocido y a libertad. Era un aroma raro, pero me hizo sentir viva. Llegué a Oaxaca al amanecer. La luz era distinta allá, más suave, como si la ciudad misma supiera que hay heridas que no deben tocarse de golpe. Tomé un taxi hacia una posada que encontré en internet. Casa de las Jacarandas, se llamaba. Tenía un jardín interno con árboles floridos y sillas de mimbre pintadas a mano. Me recibió Lucinda, una mujer morena, de unos 60 y tantos, con ojos que parecían saber más de lo que decían.
Me miró como si reconociera algo en mí. No preguntó mucho. Solo me dijo, aquí se queda quien necesita paz. Pase. Mi cuarto estaba decorado con mantas tejidas y tenía una pequeña ventana que daba al jardín. Dejé mi maleta en un rincón y me senté en la cama. Había silencio, pero no el silencio triste de la indiferencia. Este era otro, un silencio que parecía decir, aquí puedes respirar. Pasé los primeros días caminando por el centro, probando comida que no conocía, observando a la gente. En una de esas caminatas, vi a una mujer vendiendo cartas antiguas. Eran sobres amarillentos con caligrafía elegante. No eran suyas, claro, pero las vendía como quien vende pedazos de historia. Compré una sin leerla. No sé por qué. Tal vez porque me dolía no haber recibido una verdadera en años. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de la posada, Lucinda se sentó frente a mí. Me ofreció un poco de pan de elote y comenzamos a platicar. Era viuda, como yo. Tenía un hijo en Estados Unidos que llevaba 8 años sin visitarla. Me dijo, sin rabia, que ya no lo esperaba, que un día se dio cuenta de que había gastado más tiempo justificando sus ausencias que disfrutando su propia compañía. Uno no deja de amar a los hijos, me dijo, pero aprende a no regalarse donde no se pide. Me quedé callada. Esa frase me dolió, porque era mía también. Yo me había regalado por años, entera, sin pedir nada a cambio, y lo poco que recibía, lo defendía como si fuera suficiente. Esa noche, sentada en la cama, abrí el sobre que había comprado. Dentro había una carta escrita con tinta azul. No estaba fechada, pero decía así: no supe cómo decirte que me dolía tu silencio. Fingí que no me importaba, pero cada vez que no llegabas, algo dentro de mí se encogía. Me temblaron las manos. No era para mí, pero también lo era. Era lo que yo había querido escribir tantas veces y nunca me atreví. Tomé mi libreta. Empecé a escribir. Pero no para Esteban, ni para Mariana. Escribí para mí. Ya no quiero vivir esperando explicaciones que no llegan. Ya no quiero sentarme en mesas donde mi presencia incomoda. Ya no voy a inventar motivos para quedarme cuando me están empujando a irme. No quiero más obras. No más espacios prestados. No más disculpas que suenan a excusas. Quiero mi silla, mi voz, mi tiempo, y si eso significa estar sola, entonces que así sea. Al día siguiente, Laura me llamó. Su voz sonaba diferente, más joven, más cercana. Mamá, vi tu mensaje, ¿estás bien? Le conté todo, sin llanto, sin drama, solo los hechos, la invitación, la llegada, la foto, la grabación. Hubo un largo silencio del otro lado. Yo sabía, dijo. No todo, pero lo intuía. Por eso me alejé. Siempre supe que para ellos eras más cómoda que querida. Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, por alivio. Alguien lo había visto, alguien más además de mí. Gracias por decírmelo, le dije. ¿Vas a volver? No por ahora. Y no lo haría. No hasta que me buscaran con verdad, no con culpa. No con mensajes vacíos ni llamadas para limpiar la conciencia. Solo regresaría cuando yo sintiera que mi presencia era deseada, no tolerada. Esa noche, cené con Lucinda y otras 2 huéspedes que también estaban solas. Una divorciada, otra que acababa de perder a su hermana. No nos contamos las historias completas. Solo compartimos tortillas calientes, risas suaves y miradas que sabían leer el alma. Fue la comida más honesta que había tenido en años. Al regresar a mi cuarto, me acosté sin música, sin televisión, sin revisar el celular. Y por primera vez en muchos años no sentí que me faltaba algo. Sentí que me estaba encontrando. A veces, el dolor no grita. A veces se sienta contigo a la mesa, se sirve un café y te mira sin decir nada. Así se presentó en mí la mañana en que decidí no regresar. Ya no era rabia, ni tristeza, ni decepción. Era otra cosa. Una sensación tan callada como firme, como si por fin entendiera que mi lugar no era donde me dejaban sentada sola, fingiendo que todo estaba bien mientras la comida seguía y las risas también. Mi lugar, descubrí, no era una silla prestada. Era uno que yo debía construirme, aunque fuera desde cero. En la posada de Oaxaca, los días comenzaban con olor a café de olla y pan dulce. Lucinda siempre tenía algo tibio sobre la mesa. Algunas veces me sentaba con ella.
Otra solo observaba desde lejos. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. El ritmo con el que alguien dobla un mantel, el silencio después de una risa sincera, el modo en que las jacarandas sueltan sus flores sin hacer escándalo. Todo parecía tener más peso cuando uno ya no está tratando de agradar. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de artesanías, vi un cuaderno de cuero envejecido con páginas en blanco. Lo compré sin pensarlo. Quería tener un espacio nuevo, uno que no estuviera lleno de recetas o listas de compras, ni recordatorios de cumpleaños que nunca eran devueltos. Quería escribir desde otro lugar, uno donde no fuera madre, ni suegra, ni abuela. Solo mujer, solo Elena. Esa misma noche, al abrir el cuaderno, lo primero que escribí fue: no me fui. Me soltaron. Y eso se volvió mi verdad. Laura volvió a llamar. Esta vez no para preguntar cómo estaba, sino para contarme de ella. Me habló de sus clases, de un chico que conoció, de cómo había aprendido a cocinar por su cuenta. Por primera vez en años, hablamos como dos adultas, sin culpas, sin reproches. Me dijo que había llorado al escuchar la grabación que le mandé, la que encontré por accidente. Esa voz de Esteban, tan seca, tan práctica, me dijo que no se sorprendía. Siempre te han usado, mamá, solo que ahora tú lo viste. Esa frase se me clavó como una verdad incómoda, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es tener pruebas. Y yo ya no podía hacer como si no las tuviera. La grabación, la foto, la ausencia en el aeropuerto, no eran accidentes, eran la estructura. El día del regreso estaba marcado en mi pasaje, pero decidí no abordarlo. No cancelé el vuelo, solo lo dejé pasar. No quería reembolsos. Quería dejar constancia de que yo sí había llegado, que sí estuve dispuesta, que sí cumplí, que no fue mi ausencia la que falló, fue su falta de presencia. Lucinda me preguntó si me quedaría más días. Le dije que sí, que no sabía cuántos. Ella no necesitó explicación. Me preparó un cuarto más grande, con una mesa junto a la ventana. Empecé a escribir más seguido. No cartas, pensamientos, fragmentos, palabras que nunca me había permitido decir. Una de esas mañanas, al abrir mi correo, vi algo que me heló la sangre. Un mensaje de Mariana. Asunto: solo quería saber si estás bien. Cuerpo del mensaje: Esteban está preocupado. No sabe por qué te fuiste sin avisar. Dice que todo fue un malentendido. Avísanos cuando puedas. Leí ese mensaje 5 veces. No decía lo siento. No preguntaba dónde estaba. No reconocía nada. Solo disfrazaba la culpa de preocupación. Y entendí. No era preocupación real. Era el miedo a lo que mi silencio podía significar. El silencio incomoda más que el reclamo, porque obliga a quienes fallaron a mirarse sin excusas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me estaba dando ese poder. El de callar. El de no correr a explicar. Cerré el correo. No respondí. Esa noche, mientras cenaba sola en la terraza, escuché la risa de una familia en una mesa cercana. No me dolió. Me alegró. Por ellos. Porque aún había gente que sabía estar junta con ternura. Yo no quería volver a una mesa donde me sentaran por obligación. Quería una donde mi presencia significara algo más que llenar un hueco. Fue entonces cuando lo decidí. Abrí el cuaderno y escribí la primera carta de verdad. Esteban, no me perdí. Me fui, porque por fin vi con claridad algo que llevaba años fingiendo no notar. Me invitaste por compromiso, no por amor. Y yo fui porque aún tenía fe, porque aún creía que en tu mesa había un lugar para mí. Pero cuando llegué, no solo no estaban, me habían reemplazado. Con comodidad, con sonrisas, con normalidad. No espero que lo entiendas, pero sí espero que lo sientas algún día. Ese vacío, esa silla vacía que no dolerá por mi ausencia, sino por tu falta de memoria. No te odio, pero ya no me ofrezco. Mamá. La guardé sin enviarla. Tal vez lo haría más adelante. Tal vez no. No era para él. Era para mí. Para cerrar la herida con palabras que nunca me atreví a decir en voz alta. Y mientras apagaba la luz esa noche, me di cuenta de que algo en mí estaba cambiando. No me sentía fuerte todavía, pero sí firme, como quien por fin pisa tierra después de años flotando al servicio de otros. Uno no sabe cuándo exactamente deja de pertenecer a una familia.
No hay un timbre que suene, ni una puerta que se cierre con fuerza. Es más como una grieta lenta, una ausencia que se expande sin que nadie la nombre. Yo pensaba que aún tenía un lugar, que, a pesar de la distancia, seguía siendo parte de algo. Pero fue en ese cuarto silencioso, con la carta guardada entre las páginas de mi cuaderno, que entendí que no, que el vínculo que me unía a ellos no era amor, era costumbre, y que la costumbre no abriga cuando uno empieza a temblar. Lucinda me ofreció quedarme indefinidamente. Dijo que había algo en mí que le recordaba a su hermana, esa que también un día hizo maletas y nunca regresó. Acepté. Pagué una semana más por adelantado y fui a caminar por la ciudad como si ya no fuera una visitante, sino alguien que buscaba aire nuevo en sus pulmones. En una librería del centro, hojeando títulos que no conocía, encontré un libro viejo con hojas amarillas y una dedicatoria escrita a mano, para quien algún día decida volver a sí misma. Compré ese libro sin pensarlo, no por el título, ni por el autor, sino por esa frase, porque eso era justo lo que estaba haciendo, volviendo a mí. Esa tarde, al regresar a la posada, decidí ordenar mis cosas. Saqué todo de la maleta, incluyendo un libro que llevaba años sin abrir. Dentro, entre dos páginas duras, encontré algo inesperado, una carta que no recordaba. Estaba doblada con cuidado, con mi nombre escrito en letra firme y conocida. Era de Laura, y no era reciente. La fecha decía octubre de 2018. El corazón me golpeó el pecho. Me senté en la cama, la abrí con manos temblorosas y empecé a leer. Mamá, si estás leyendo esto, es porque al fin encontraste el valor de vaciar ese equipaje que cargas desde siempre. Quiero que sepas que me alejé no porque no te amara, sino porque no podía seguir viendo cómo te apagabas para que otros brillaran. Siempre has sido buena, mamá, demasiado buena, pero la bondad no sirve si se usa para encubrir el abandono. Yo vi cómo Esteban y Mariana te usaban, cómo fingían quererte cuando necesitaban algo. Y tú siempre estabas ahí, con tus pasteles, tus favores, tu paciencia. Pero nadie estaba para ti. Me dolía verte así. Me dolía que justificaras todo. Que dijeras, es que están ocupados, es que no se dan cuenta. Mamá, si se daban cuenta. Solo que no les importaba. No me fui por cobarde. Me fui porque no quería parecerme a ellos. Porque no quería convertirme en otra que te usara y después se olvidara de agradecer. Algún día, cuando tú despiertes, quiero que sepas que aquí sigo. Que no me fui para siempre. Me alejé esperando que tú también un día eligieras alejarte de ellos. Con amor, Laura. Leí esa carta 3 veces. La cuarta vez no pude terminarla porque se me nubló la vista. El llanto me salió en silencio, como si se hubiera estado gestando en los huesos todo este tiempo. Era una carta olvidada, enterrada entre páginas. Una carta que había sido escrita con más valor del que yo había tenido en años. Y ahí estaba, intacta, esperando su momento. Guardé la carta con cuidado. No la metí de nuevo al libro. La puse sobre la mesa, a la vista, como un faro. Por la noche, hablé con Laura por videollamada. Me contestó desde su pequeña cocina, con el cabello recogido y la voz temblorosa. La leíste, ¿verdad? Sí, hija. No sé por qué no la vi antes. Porque no era tiempo, mamá. La hubieras defendido, como todo. Pero ahora ya no. Nos quedamos en silencio unos segundos. Y entonces Laura dijo algo que me cambió por dentro. Tú también mereces a alguien que te espere con flores, aunque seas tú misma. Sentí que algo dentro de mí se alineaba, como si esas palabras fueran la cerradura exacta que mi alma llevaba años buscando. Al día siguiente, salí a caminar por el andador turístico. Me compré una flor para el cabello y un par de aretes de barro que jamás me habría atrevido a usar en casa. Comí sola, pero sin tristeza. Incluso me reí cuando el mesero me trajo 2 postres por si quería compartir. Ya no necesitaba que me vieran para sentirme válida. Estaba aprendiendo a ver por mí. Esa noche, abrí el cuaderno de cuero y empecé a escribir otra carta. Esta no era para nadie más. Era para mí. Para la Elena que durante años creyó que servir era sinónimo de amar. Que se tragó desprecios envueltos en sonrisas. Que confundió presencia con afecto. Que pensó que valía por lo que hacía, no por lo que era. Querida yo, perdón por todos los años en que te callé, por cada vez que sentiste que no bastabas.
Por cada domingo en que cocinaste esperando un gracias que nunca llegó. Por las veces que te quedaste sentada en la sala fingiendo no escuchar cuando hablaban mal de ti en la cocina. Ya no más. Ya no tienes que quedarte donde no te quieren. Ya no tienes que explicar tu dolor. Desde hoy, te prometo que serás prioridad. Aunque sea tarde, aunque estés cansada, aunque nadie entienda. Aquí empieza tu casa. Contigo. Y firmé, Elena. A veces, lo más difícil no es irte. Es aceptar que no vas a regresar. Porque una parte de ti siempre espera que alguien corra tras de ti, que diga no te vayas, que te mire a los ojos y reconozca todo lo que diste. Pero cuando pasan los días, y el silencio es lo único que se mantiene constante, te das cuenta de que nadie va a venir. No porque no puedan, sino porque no quieren. Porque están bien sin ti. Y entonces, lo que dolía por abandono, empieza a doler por claridad. La mañana siguiente fue distinta. Ya no desperté esperando mensajes. Ya no miré el celular como si fuera un oráculo. Me levanté despacio, me serví café y me senté en el jardín con la carta de Laura sobre las piernas. Era mi amuleto, mi escudo, mi recordatorio de que alguien, al menos una persona, había visto mi valor antes que yo misma. Lucinda me ofreció acompañarla al mercado. Dijo que necesitaba comprar flores, pan y café para un pequeño almuerzo que prepararía para unas amigas que venían del pueblo. Acepté, no porque me sintiera con ganas de socializar, sino porque algo en su voz me sonó a ternura y no quería quedarme sola con mis pensamientos esa mañana. Caminamos juntas, despacio, entre puestos llenos de colores, frutas, hierbas y mujeres de manos fuertes. El mercado estaba vivo. Había risas, regateos, olores a tortillas recién hechas, a mole, a queso fresco. Me sentí parte de algo, aunque fuera por un momento. Lucinda me presentó con varias vendedoras. Me llamó mi inquilina más sabia. Yo reí, sin saber si era un cumplido o una broma. Pero me gustó. Nadie me había llamado sabia antes. Siempre era la abuela de Miguel, la mamá de Esteban, la señora de los pasteles. Ahora solo era Elena. Y eso, aunque pequeño, me hizo sentir más ligera. Compramos flores moradas, pan de yema y café tostado en leña. De regreso a la posada, le pregunté a Lucinda por sus amigas. Me contó que eran mujeres como ella, que habían vivido para otros durante muchos años y que un día, igual que yo, decidieron detenerse. Me dijo que algunas tenían hijos que ya no las buscaban, otras eran viudas, otras simplemente estaban cansadas de ser invisibles. Nos juntamos una vez al mes, no para hablar mal de nadie, solo para recordarnos que todavía estamos aquí. Esa frase se me quedó grabada, porque eso era exactamente lo que necesitaba, un recordatorio de que aún existía fuera de los roles que me habían impuesto. Esa tarde llegaron las amigas de Lucinda, 5 mujeres de edades distintas, con ojos firmes y sonrisas cansadas. Nos sentamos en una mesa bajo la sombra de un árbol. Hablaron de todo, de comida, de libros, de cómo habían aprendido a dormir solas sin miedo. Yo escuché más de lo que hablé, pero cuando una de ellas dijo, yo antes me quedaba esperando llamadas, hasta que un día entendí que si no suena, también es una respuesta. Sentí que algo en mí se quebraba. Las miré. Todas tenían marcas, no en la piel, sino en la mirada. Y todas, a pesar de eso, estaban ahí, juntas, completas. Cuando terminé mi pan, sentí que debía decir algo, no para impresionar, sino para ser honesta. Me dejaron en el aeropuerto, dije. Me invitaron a celebrar el Día de las Madres, pero cuando llegué, ya habían festejado. Me vi en una foto. No estaba. No me esperaban. Nadie dijo qué horror ni pobrecita. Solo me miraron con respeto, como quien sabe que el dolor no necesita adornos. Una de ellas se acercó y me tomó la mano. Su palma era áspera, pero su gesto fue suave. Bienvenida, me dijo. Ahora sí estás donde te esperan. No supe qué responder. Solo asentí, y por dentro sentí que algo se estaba reconstruyendo. Esa noche, al volver a mi cuarto, encendí el celular. Había un nuevo mensaje de Esteban. Largo, más largo que cualquier otro que me hubiera enviado antes. Mamá, ya pasaron varios días y no sabemos nada de ti. Mariana está preocupada. Dice que quizá malinterpretaste todo. Yo sé que fue torpe de nuestra parte,
pero de verdad no quisimos hacerte sentir mal. ¿Podemos hablar? Quiero que regreses. Los niños preguntan por ti. No lo abrí 2 veces. No lo respondí. No por rencor, sino porque entendí que no había nada que decir. No me interesaba una charla para limpiar culpas. No quería aclaraciones. Lo que yo había vivido no era una confusión. Era una acumulación. Años de ser la última opción, disfrazada de primera. Apagué el celular. Me serví una taza de té. Abrí mi cuaderno. Y escribí. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de justificarme. No tuve que demostrar nada, ni ganarme un espacio. Me senté entre mujeres que no me deben nada y aún así me ofrecieron pan, flores y escucha. A veces, el amor que no te dan en casa, lo encuentras en otros corazones rotos. Y esos corazones, curiosamente, suelen ser los más generosos. Cerré el cuaderno y me acosté. Afuera, los grillos cantaban. Y dentro de mí, una paz nueva empezaba a crecer. No hay vuelta atrás cuando el alma despierta. Puedes intentar encajar de nuevo en lo de antes, ponerte la ropa vieja del silencio, volver a las frases medidas y las sonrisas forzadas. Pero ya no funciona. Ya no cabe. Porque una vez que te miras con ojos nuevos, no puedes volver a verte con los de antes. Y eso fue lo que sentí esa mañana al despertar. Que había cruzado una línea invisible, una que no tenía regreso, pero sí destino. El desayuno en la posada olía a canela, café y pan tostado. Lucinda me saludó con una mirada cómplice, como si supiera que algo dentro de mí había cambiado durante la noche. Me senté junto a la ventana. Afuera, el sol caía sobre las jacarandas, haciendo brillar el suelo morado como si fuera un tapiz sagrado. Me quedé observando los pétalos caídos y pensé en todo lo que también debía dejar caer yo. Tomé el celular, lo encendí con calma, sin miedo. Había 2 mensajes más de Esteban. El segundo decía: no sabemos qué hacer. Mariana quiere llamarte, pero teme que no contestes. Solo queremos saber si estás bien. Leí esas palabras sin prisa. No me molestaron, pero tampoco me movieron. Eran frases que buscaban limpiar una conciencia, no remendar un corazón. Decidí no responder, no por castigo, sino porque entendí que mi silencio era, esta vez, una decisión consciente, una forma de proteger lo que estaba construyendo, mi paz. Ese día salí a caminar sola. No tenía destino, pero mis pasos sabían a dónde no volver. Pasé por la iglesia de Santo Domingo. Entré, no por fe, sino por necesidad de silencio. Me senté en la última banca. Observé las velas encendidas, los rostros tallados en piedra, la luz filtrándose por los vitrales. Me sentí pequeña, pero no insignificante. Al contrario, me sentí parte de algo mayor, algo que no pedía explicaciones ni disculpas, solo presencia. Al salir, me topé con una mujer que vendía figuras de barro. Tenía las manos manchadas, pero los ojos limpios. Me ofreció una pequeña escultura de una mujer sentada con los brazos abiertos. Me dijo: es la Madre Tierra. Lo abraza todo, incluso lo que ya no necesita. Compré esa figura sin regatear, porque me vi en ella, porque yo también quería aprender a abrazar, pero soltar al mismo tiempo. Regresé a la posada con el corazón sereno. Me preparé un té, me senté en el patio y puse la figurita frente a mí. Era un recordatorio silencioso de lo que había sido y de lo que ahora podía ser. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Su voz temblaba. Mamá, ¿puedo ir a verte? No supe qué responder de inmediato. No porque dudara de quererla cerca, sino porque esa pregunta, tan sencilla, contenía todo lo que siempre había necesitado escuchar. ¿Puedo? No venía con imposición, ni con obligación. Venía con respeto. Sí, hija, aquí te espero. Colgamos. Me quedé mirando la pantalla del celular. No había emoción exagerada. No grité, no lloré. Solo sentí un calor sereno en el pecho. Como quien sabe que esta vez, si se trata de amor del bueno. Esa noche, preparé el cuarto de al lado. Lucinda me ofreció ayudarme, pero le dije que quería hacerlo sola. Cambié las sábanas, acomodé unas flores frescas en la mesita de noche, dejé una nota escrita a mano: bienvenida, hija. Era la primera vez en mucho tiempo que me preparaba para recibir a alguien sin miedo. Laura llegó al día siguiente por la tarde.
Traía un bolso pequeño, el cabello recogido y los ojos llenos de luz. Nos abrazamos fuerte, sin decir nada, como si todo ya estuviera dicho. Caminamos juntas por el centro. Comimos en un mercado. Reímos como cuando ella era niña. Me habló de sus dudas, de su trabajo, de sus silencios. Yo la escuché como antes, pero con oídos nuevos, sin intentar solucionarlo todo. Solo estando ahí, presente. De regreso en la posada, me dijo, no sabía que te habías vuelto tan fuerte. No me volví, hija. Siempre lo fui. Solo que ahora, por fin, me lo creo. Esa noche, Laura se durmió temprano. Yo me quedé despierta, escribiendo en mi cuaderno, no sobre el pasado, ni sobre lo que me hicieron. Escribí sobre lo que venía, sobre las nuevas formas de amar, de acompañar, de vivir sin pedir permiso. Hay partidas que no se anuncian, se sienten en el cuerpo, en los huesos, como un eco, como una puerta que ya no suena. Pero también hay regresos que sanan, como el de mi hija, como el mío a mí misma. Esta vez no me estoy escapando, estoy volviendo, y cada paso que doy es una promesa. Cerré el cuaderno, apagué la luz, y por primera vez en décadas dormí con la certeza de que no estaba sola, ni por dentro, ni por fuera. A veces el verdadero cambio no se nota en lo que dices, sino en lo que decides ya no responder. Me di cuenta de eso cuando Mariana me mandó un mensaje largo, lleno de explicaciones, adornado con frases como no fue nuestra intención, hubo un malentendido, los niños te extrañan. Antes, eso habría bastado para que corriera de vuelta, con la maleta llena de pasteles y el corazón dispuesto a perdonar sin condiciones. Pero ahora no. Esta vez no. Laura había extendido su estancia una semana más. Cada día compartíamos algo distinto, una caminata, una receta, un silencio cómodo. Ella me observaba con una mezcla de ternura y admiración, como si aún no terminara de entender en qué momento me había transformado. Yo tampoco lo sabía con exactitud. No fue de golpe. Fue una acumulación de ausencias, de palabras nunca dichas, de sillas vacías y abrazos a medias. Hasta que un día, una simplemente deja de pedir migajas. Una mañana, al regresar del mercado, me entregaron una carta en la recepción de la posada. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa pero reconocible. Era de Esteban. Me sorprendió. No porque escribiera, eso jamás lo había hecho, sino porque la carta estaba ahí, entre mis manos, sin filtros ni pantallas. Me senté en el patio y la leí. Mamá, no sé si esto sirva de algo, pero sentí que ya no podía quedarme callado. Cuando llegaste al aeropuerto, yo ya sabía que no íbamos a poder ir por ti. Mariana se molestó porque te invité sin preguntarle, y luego dijo que era mejor que tomaras un taxi. Yo lo acepté. Como siempre, preferí evitar el conflicto. Nunca pensé que no llegarías a la casa. Pensé que lo entenderías, que sabrías que estábamos ocupados, pero ahora entiendo que no era eso, que esto no viene de un día, sino de muchos años. Yo me acostumbré a tenerte siempre, a que resolvieras todo, a que no te quejaras. Cuando eras tú quien necesitaba apoyo, yo siempre encontraba una razón para no estar. Y ahora me duele. Me duele que hayas tenido que irte para que yo abriera los ojos. Perdón, mamá. Sé que quizá es tarde, pero no quiero seguir fingiendo que no pasó nada. Quiero que sepas que te amo, y que me equivoqué. Terminé de leer sin saber qué sentir. No era una carta perfecta, pero era honesta. Era más de lo que jamás había recibido de él. La dejé sobre la mesa, al lado de la figura de barro que ahora parecía observarme en silencio. No lloré. Ya no tenía lágrimas para eso, pero sí sentí algo moverse dentro, como una grieta que empieza a cerrarse, no porque se olvide, sino porque uno ya no necesita cargarla abierta. Laura la leyó más tarde. No dijo nada al principio. Solo me miró y luego me preguntó, ¿vas a responderle? No lo sé, le dije. Tal vez no con palabras. Esa noche no dormí bien. Soñé que regresaba a la casa de Esteban y encontraba todo cambiado. Nadie me veía. Yo hablaba y nadie escuchaba. Me desperté con el corazón apretado y el cuerpo sudado. Tomé aire, salí al patio y me senté bajo las estrellas. El cielo de Oaxaca tiene una forma de abrazar sin tocar. Cerré los ojos y recordé la voz de mi madre. El silencio también es respuesta. Hija, a veces
la más digna. Al día siguiente, decidí escribir. No una carta para Esteban, sino otra entrada en mi cuaderno. Algo más íntimo, más mío. Hoy recibí una carta de mi hijo. No sé si fue por amor, por culpa o por ambas, pero la recibí. Y me conmovió, aunque no me deshizo. Porque ya no estoy en ruinas. Porque ahora mi valor no depende de sus palabras. Porque aprendí a quererme sin permiso. Después de escribir, cerré el cuaderno con firmeza. Era viernes. Lucinda organizó una cena pequeña con sus amigas. Esta vez fui sin miedo. Me vestí con una blusa bordada que había comprado días antes. Me puse los aretes de barro. Me solté el cabello. Quería estar presente, entera, no como mamá, ni como víctima, ni como mártir, solo como mujer. Durante la cena, reímos, compartimos anécdotas, brindamos con mezcal. Una de las mujeres, Teresa, me miró de frente y me dijo: «Tienes la mirada distinta, como quien ya no está esperando que le pidan perdón». Y tenía razón, porque ya no lo estaba. No porque no lo mereciera, sino porque había entendido algo más profundo, que a veces el perdón no llega de quienes lo deben, sino de una misma, y que eso, por más triste que suene, también es liberación. Más tarde, Laura me tomó de la mano mientras caminábamos de regreso a la posada. Me dijo que había comprado un boleto para regresar a Seattle el lunes, pero que se iría tranquila. Te vi, mamá, te vi completa, y eso me basta. Al llegar al cuarto, me senté sola unos minutos. Miré mi maleta, aún en el rincón, y supe que no era momento de volver, ni a San Luis, ni a las dinámicas de siempre. Me quedaría unos días más, tal vez semanas, no por huida, sino por elección. Esta vez no era el dolor quien me retenía, sino la paz. Guardé la carta de Esteban entre las páginas del cuaderno, no como cierre, sino como parte del proceso. Una parte que dolió, pero que ya no sangraba, y al apagar la luz esa noche, me dije en voz baja: «No hace falta que me pidan que me quede. Yo ya sé cuándo hacerlo». No todas las victorias hacen ruido. Algunas suceden en silencio, cuando nadie está mirando, cuando no hay testigos, ni aplausos, ni explicaciones. Solo tú, frente al espejo, sabiendo que no volviste a donde te rompieron, que no aceptaste menos, que te elegiste. Esa fue mi verdadera victoria, y llegó en forma de calma, no de revancha, no de drama, solo esa paz tibia que se instala cuando por fin dejas de mendigar amor. Laura regresó a Seattle con un abrazo largo, una promesa honesta de volver y una mirada que decía más que 1000 palabras. Me quedé en la posada unos días más, no por necesidad, sino por cariño. Lucinda se convirtió en algo más que una anfitriona. Fue espejo, faro, amiga. Le dije que algún día volvería con más tiempo. Ella me sonrió y me respondió: «Aquí tendrás siempre una silla con tu nombre». El día que hice mi maleta, lo hice sin tristeza. Por primera vez, cada prenda que doblé fue un acto consciente. No empacaba para correr, ni para complacer. Lo hacía para continuar, porque ya no quería quedarme solo donde me dolía. Tampoco iba a volver a donde no me valoraban. Pero si quería avanzar, aunque fuera paso a paso, decidí no regresar a San Luis. Al menos no aún. Renté un pequeño departamento en Guanajuato, colorido, soleado, con una vista que me quitaba el aliento por las mañanas. Ahí empecé a escribir todos los días. Historias, cartas que nunca enviaría. Recuerdos que antes me dolían y ahora me enseñaban. Me compré una planta. Le puse por nombre María en honor a mi madre, que siempre me decía: «Las plantas florecen donde las cuidan, no donde las obligan a crecer». Pasaron 2 semanas. Luego un mes. Esteban escribió de nuevo. Un mensaje corto: «Sigo pensando en ti. Ojalá estés bien. Te extraño». No lo respondí, no con palabras, pero por dentro le deseé paz, porque entendí que no se trata de cerrar puertas con rabia, sino de aprender a no dejarlas abiertas para quien solo entra a desordenarte. Mariana no volvió a escribir, y estuvo bien. Su silencio decía más que cualquier disculpa tardía. Me liberó de la expectativa, y eso fue un regalo, aunque no lo supiera. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de mi nuevo hogar, recibí una llamada inesperada. Era Lucinda. «¿Cómo estás, mujer sabia?».
me dijo con su voz firme y dulce. Libre, le respondí. Y más ligera. Me contó que otra mujer mayor se había hospedado en la posada, viuda, silenciosa, rota por dentro. Me preguntó si podía llamarme un día para que platicáramos las tres. Le dije que sí, que sería un honor, porque entendí que mi historia no era solo mía, que había otras como yo, y que si podía ofrecer aunque fuera una palabra, una frase, una escucha, entonces todo el dolor tendría sentido. Esa noche, abrí el cuaderno una última vez, y escribí la entrada más corta de todas. Me fui buscando algo, y me encontré a mí. Cerré el cuaderno, lo guardé en un cajón, y apagué la luz. Pasaron los días. Una tarde me invitaron a leer uno de mis escritos en una pequeña biblioteca local. Fui, con el corazón latiendo fuerte, pero sin miedo. Leí mi texto frente a un grupo de mujeres mayores. Algunas lloraron, otras se acercaron a darme la mano. Una me dijo, gracias por decir lo que yo nunca pude decir en voz alta. Y ahí supe que mi voz, tan callada por años, finalmente estaba siendo útil. Un par de meses después, recibí una postal de Laura, una foto de un lago. Detrás, una frase escrita con letra firme, te quiero así, libre y completa. Sonreí, no por nostalgia, sino porque ahora sabía que ese amor, el verdadero, no exige que te rompas para encajar. Hoy, camino despacio, pero segura. Ya no me desvivo por ser aceptada. Ya no espero invitaciones con la ansiedad de quien teme ser olvidada. Si me buscan, que sea con verdad. Si me extrañan, que sea desde el alma. Yo no regreso a medias. No vuelvo donde no me celebran. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena empezar de nuevo después de los 60, te diré esto, no solo vale la pena, es una necesidad, porque nunca es tarde para reconocerte, para salvarte, para sentarte contigo misma y decir, lo lograste, no perfecta, pero entera. Esa es mi historia, la que muchos no entenderán, la que quizá nunca contará con perdones públicos ni reconciliaciones falsas, pero es mía. Y está escrita con la tinta más honesta que tengo, mi dignidad. Así termina esto, no con fuegos artificiales, ni con música de fondo, sino con una mujer mayor, tomando café en paz, sabiendo que ya no debe nada, que no se debe a nadie, y que lo poco o mucho que tiene, por fin, es suyo.